Corría una noche silenciosa en noviembre de 1991 en las calles del norte de Quito, en Ecuador. Un taxi avanzaba lentamente por la oscuridad, con 4 jóvenes a bordo y un conductor que no imaginaba que esa sería su última carrera. De repente, sin aviso alguno, una pistola apareció. Un disparo certero, un solo disparo en la cabeza y el hombre cayó sin vida sobre el volante. El silencio se apoderó del vehículo mientras la sangre manchaba el asiento. Este no fue un crimen al azar, fue el inicio de una ola de violencia que sumió a la ciudad en el miedo, perpetrada por un adolescente que pronto sería conocido como el niño del terror. Bienvenido a Oscuramente, el podcast en el que nos encontramos para adentrarnos en el oscuro mundo del terror y también en el mundo de lo desconocido. Juntos vamos a explorar los rincones más escalofriantes de la realidad. Vamos a conocer historias sobre crímenes, historias de fantasmas, fenómenos paranormales y también conoceremos los perfiles psicológicos y la oscura mente de asesinos seriales. Así que prepárate para conocer juntos la aterradora historia de Juan Fernando Hermosa, el niño del terror. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en el cantón Xusufindi, una remota zona de la Amazonía ecuatoriana, dentro de la provincia de Sucumbíos. Sin embargo, pues su vida daría un giro casi de inmediato, porque poco después de su nacimiento, su madre biológica lo trasladó a Babahoyo, una ciudad costera en la provincia de Los Ríos, donde las dificultades económicas marcarían el inicio de una historia bastante compleja, triste y cargada de preocupaciones. Apenas con 1 año y 2 meses, Juan Fernando fue entregado en adopción a una familia distinta. La familia Hermosa Suárez lo recibió, llevándolo a vivir en un barrio concurrido del norte de Quito, en la región andina de la Sierra. Fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca, un militar ecuatoriano con propiedades en la Amazonía, y también por Zoila Amada Suárez Mejía, ama de casa, quien sería su principal figura de cuidado. Su infancia estuvo lejos de ser tranquila, y es que resulta que desde temprana edad Juan Fernando mostró señales inquietantes. Su padre, adoptivo en este caso, solía viajar con frecuencia para supervisar sus tierras afuera, por lo que la responsabilidad del menor recaía casi que exclusivamente en su madre, una mujer que ya estaba un poco enferma, aquejada por sordera y además de artritis. Esta combinación de circunstancias, sin duda, limitó el afecto y sobre todo la supervisión que Juan Fernando recibió, creando así un ambiente propicio para la inquietud y la desorientación. A los 7 años, que es una edad bastante para un niño tan chiquito, ya se reportaban algunas conductas preocupantes. Juan Fernando mostraba una violencia inexplicable, donde incluso notaron que decapitaba gallinas y gatos. Eran unas escenas realmente macabras que poco a poco dejaban ver esa crueldad bastante precoz, y ese descontrol emocional alarmante para un niño tan pequeño, un niño tan chiquito. Pero sí, el temor
a estas acciones ya de por sí era grande, algo aún más profundo se gestaba en su interior. Y es que según algunos relatos recogidos en varias entrevistas, el momento en el que su hermana biológica le reveló que había sido adoptado marcó un giro oscuro y radical en su personalidad. La noticia pareció despertar en él una especie de tormenta de emociones reprimidas que, bueno, se tradujeron en una conducta cada vez más agresiva, conflictiva, una conducta de rebeldía por esta noticia que él había recibido. Empezó a descargar su ira en quienes lo rodeaban, consolidando pues así el inicio de una senda que realmente lo llevaría hacia las sombras del crimen y de las cosas más terribles que pudieran suceder. A los 15 años, Juan Fernando Hermosa ya no era un simple adolescente. Se había convertido en el líder de una pandilla formada por jóvenes de su misma edad. Juntos habitaban las salas de videojuegos y los bares de Quito, espacios pues donde, bueno, comenzaba a crecer la oscuridad de sus intenciones y donde, bueno, empezaban a tomar forma. Su primer crimen conocido ocurrió la noche del 22 de noviembre de 1991. Y es que tras salir de una discoteca, acompañado por 4 amigos, abordaron un taxi en la avenida 10 de agosto en la misma ciudad de Quito. En medio del trayecto, Juan Fernando sacó una pistola de 9 milímetros y disparó al conductor en la cabeza, acabando con su vida al instante. Sin titubeos, uno de sus amigos tomó el volante y, bueno, condujo hasta el Valle de los Chillos, una zona apartada, donde pues arrojaron el cuerpo en una guardarraya. La policía encontró el cadáver a la mañana siguiente y así comenzó a crecer el temor en la ciudad. Y solo una semana después, en este caso la violencia volvió a golpear el sur de Quito porque Juan Fernando y su pandilla, en este caso, irrumpieron en una peluquería que era administrada por un travesti conocido como Charlie. La razón por la que esta pandilla entró y quería armar problemas pues fue porque Charlie se había negado a brindarles una ronda tras haber ganado un premio en la lotería. Y lo que empezó como una discusión simple y banal, ¿no? Por querer reclamar algo que ni siquiera ellos tenían derecho, pues todo esto terminó en una tragedia, porque ellos simplemente lo que querían era que Charlie les invitara unos tragos y Charlie pues lógicamente se negó. Aquí pues bueno, Charlie intentó pedir ayuda, pero Juan Fernando le disparó 5 veces terminando de inmediato con su vida. Antes de huir, el grupo saqueó objetos de valor de la peluquería y pues continuaban dejando otro rastro más de sangre y de terror. Pero la crueldad no se detenía ahí, porque la pandilla también empleaba a Juan Carlos Acosta, que era uno de sus miembros. Y en este caso, pues, ¿qué era lo que hacían? Pues para atraer a hombres homosexuales utilizaban la presencia de Juan Carlos haciéndose pasar por prostituto en la avenida Amazonas. Aquellos pues que aceptaban la propuesta y vivían solos se convertían en víctimas de la violencia del grupo. Los asesinatos solían cometerse los fines de semana, siempre usando aquella misma pistola de 9 milímetros. Fue por ello que el clima de pánico, de terror se extendió rápidamente, especialmente afectando a taxistas y a la comunidad LGBT del norte de Quito. En total, Juan Fernando Hermosa asesinó a 8 taxistas, a 11 hombres homosexuales, a un chofer de camioneta y su ayudante, entre otras víctimas. Todo ocurrió en un intervalo bastante corto, una racha pues aterradora que le hizo ganarse el apodo de El Niño del Terror, lógicamente porque era una persona bastante joven. Y así se convirtió en el asesino en serie más joven en la historia del Ecuador.
Pero ¿cómo terminó esta terrible ola de crímenes que sembró este niño del terror en Quito? Bueno, les cuento que la captura de Juan Fernando Hermosa fue el resultado de una minuciosa y tenaz labor policial. Y es que gracias a una combinación de investigaciones exhaustivas y también la detención de algunos de sus cómplices del grupo, las autoridades pues bueno, lograron dar con el responsable. La policía ecuatoriana, bajo el liderazgo del mayor Fausto Terán Bustillos y apoyada también por el Grupo de Intervención y Rescate llamado GIR, comenzó pues a hurgar en los asesinatos que azotaban la ciudad, enfocándose especialmente en el caso del taxista asesinado el 22 de noviembre de 1991, cuyo cadáver pues había encendido todas las alarmas. La pista decisiva, la pista final, llegó a partir de la captura de un grupo de jóvenes delincuentes en el centro de Quito, quienes intentaron un robo en una zona cercana a los hechos. Durante pues el interrogatorio, las averiguaciones, ¿no? Estos chicos aportaron información clave que señaló a Juan Fernando Hermosa como el autor de aquellos crímenes atroces. Para vincular a las víctimas con los actos macabros que cometía el niño del terror, los investigadores realizaron un análisis muy exhaustivo, muy meticuloso en las escenas del crimen, a la vez que comenzaron a trabajar en un perfil criminológico. Y esto pues les permitió descubrir ciertos patrones comunes en los ataques y así pues relacionar asesinatos que a simple vista parecían aislados. Y como mencioné antes, el niño del terror perseguía principalmente a dos grupos, ¿no? Que eran taxistas que recorrían sus rutas habituales y en otro caso pues a hombres homosexuales que vivían en solitario, atraídos por uno de sus cómplices que se hacía pasar por prostituto en esta calle, ¿no? Para identificarlos. Las evidencias en cada escena del crimen pues guardaban similitudes inquietantes, por ejemplo, el mismo calibre de arma utilizado, disparos a quemarropa en zonas específicas y bueno, se notó un patrón claro en la selección y el modo de atacar a cada una de sus víctimas. Y estos detalles pues forjaron una red que finalmente llevó a la policía a agrupar los casos bajo un único perpetrador. La aplicación de técnicas de perfilación criminológica en este caso fue bastante importante y fue fundamental, ¿no? Porque bueno, al observar los patrones conductuales y las características de las escenas, los investigadores pues pudieron descartar sospechosos y enfocar sus esfuerzos en jóvenes con perfiles similares a los que tenía pues Juan Fernando. Y esta estrategia también permitió anticipar posibles víctimas y comprender más o menos la dinámica tras los ataques, elementos pues que fueron bastante importantes, ¿no? Para poder planear su captura. Y fue así que bueno, finalmente el 9 de enero de 1992 la policía logró localizar su residencia. Fue entonces que prepararon un operativo que culminaría días después, la madrugada del 16 de enero. A las 3 de la mañana, los agentes irrumpieron en la casa de este niño, vamos a llamarlo así, el niño del terror, y bueno, ingresaron por un tragaluz que daba a la habitación donde dormía. Al verse descubierto, Hermosa no se rindió sin luchar. Desató aquí pues un feroz tiroteo contra los oficiales y en un acto desesperado lanzó una granada que causó una explosión fatal. Y esto pues llevó a otra tragedia porque su propia madre fue alcanzada por múltiples balas en el tiroteo y perdió la vida. Una persona que realmente no tenía nada que ver. Bueno, después de 15 minutos de enfrentamiento y pese a intentar escapar por esa ventana trasera, finalmente fue capturado. Sorprendentemente, y aunque parezca mentira, no sufrió heridas durante la batalla.
Y bueno, trasladado al penal García Moreno, aquí dejó a todos atónitos al revelar que tenía tan solo 15 años y que bueno, de hecho, curiosamente, ese mismo día, cumpliría 16 años y ya había cometido tantos crímenes terribles. Y bueno, la frialdad con la que actuaba y las confesiones que hizo estremecieron a toda la sociedad ecuatoriana, incapaz de creer que bueno, que un adolescente pudiera desatar semejante ola de violencia y de horror. Tras su captura, Juan Fernando Hermosa ofreció varias declaraciones que revelaron no solamente su modus operandi, sino también algunos fragmentos, algunos datos inquietantes de su pensamiento. Este niño resulta que, bueno, afirmaba que no tenía la intención de matar, algo bastante irónico. Decía que cuando confrontaba a sus víctimas les pedía que permanecieran quietas para no hacerles daño. Sin embargo, pues según él, ante la desobediencia de estas personas, la situación se descontrolaba y terminaba disparándoles. Una justificación que, bueno, que intentaba convertir eh, su violencia en un acto casi que accidental, ¿no? Pero que mostraba en realidad las intenciones de lo que era, ¿no? O sea, el modus operandi que normalmente tenía para asesinar a las personas. Incluso en ocasiones confesó haberse visto en la necesidad de matar para defenderse. Mencionó además haber sido atacado por un hombre armado con un revólver calibre 22 y en otra oportunidad que fue agredido por un taxista que intentó, pues bueno, agredirlo con una llave de ruedas. Estas experiencias, según sus palabras, pues justificaban el uso extremo de la violencia por su parte. Además, no dudó en reconocer que lideraba, sí, una pandilla de jóvenes y que, bueno, eran ellos quienes lo acompañaban para cometer los crímenes. Comentó también que la pistola de 9 milímetros, ese arma que sacudió a la ciudad de Quito, pues había sido obtenida mediante un contacto policial, un dato que, bueno, que realmente también sacudió la opinión pública, porque cómo era posible que un joven de esa edad haya obtenido una pistola gracias a un policía, por los contactos que tenían, pues no. En resumen, durante todas sus declaraciones su frialdad cortante se mezclaba con esa retórica de justificación. Siempre quería justificar su violencia porque decía que había sido atacado. Aseguraba que muchos taxistas eran abusivos, que debían morir y que él simplemente actuaba para defenderse o para imponer respeto en un mundo que a su parecer se lo negaba. Este perfil, pues, de un hombre o de un joven brutalmente violento y frío en sus razonamientos y al mismo tiempo convencido de estar en lo cierto, pues no, fue un espejo bastante perturbador para la sociedad que aún trataba de asimilar y de entender cómo un adolescente podía haberse transformado en el niño del terror, un asesino en serie. Bueno, una vez capturado, a Juan Fernando Hermosa se le atribuyeron al menos 17 homicidios, además de múltiples robos y actos de violencia extrema. Sin embargo, pues, no nos sorprende, ¿no?, que al tratarse de un menor de edad, la legislación ecuatoriana impuso un límite en la pena que podía recibir, a pesar de la gravedad y el impacto de todos los crímenes que esta persona cometió. Fue condenado a solamente 16 años de prisión, que era la máxima sanción permitida para menores en aquel entonces. Y esta sentencia, pues lógicamente desató un intenso y acalorado debate público sobre la justicia aplicada a jóvenes delincuentes. Y bueno, y también evidenció esa urgencia, la importancia y la necesidad de reformas en el sistema penal juvenil del país para poder abordar este tipo de situaciones, ¿no? Pero bueno, Hermosa no cumplió inicialmente esta condena en su totalidad. Resulta que, bueno, tras ser enviado a un centro de rehabilitación para menores, donde debía pasar 4 años, logró escapar junto a otros jóvenes
tras apenas 16 meses de reclusión. En su fuga, como no sería novedad, cometió otro crimen donde pues asesinó a un policía. Y esta situación pues lógicamente intensificó su perfil violento ante la sociedad. Fue recapturado y finalmente cumplió ahora sí la condena hasta 1996, año en el que fue liberado. Y tras su salida se trasladó a vivir con su padre en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, regresando a uno de los lugares donde creció. Pero la historia de Juan Fernando Hermosa terminó de una manera trágica y violenta, porque el 28 de febrero de 1996, justo en su 20º cumpleaños, su cuerpo fue encontrado a orillas del río Aguarico, y lo que las autoridades hallaron fue estremecedor. Encontraron un cuerpo torturado y totalmente desfigurado, con cortes profundos hechos con machete y también con orificios de bala en el rostro. Un final realmente sangriento que cerró el ciclo del horror. Nunca se esclareció quiénes fueron los responsables de su asesinato, ni tampoco el motivo detrás de su brutal muerte. Y esto pues hasta el día de hoy sigue siendo un misterio más en la oscura historia de El Niño del Terror. Y este ha sido el episodio de hoy donde hemos conocido la inquietante historia de Juan Fernando Hermosa, el Niño del Terror, uno de los pocos asesinos seriales conocidos en Ecuador, o quizás uno de los poco documentados, porque la verdad no sabemos cuántos estarán por ahí escondidos, y como siempre digo, a veces las apariencias engañan, porque no sabemos qué ocurre puertas adentro en casa de nuestro vecino. Y bueno, como es costumbre, hoy les traigo una recomendación, en este caso de una serie buenísima, que bueno, espero que la hayan visto, y si no la han visto, pues acá se las recomiendo. Esta serie se llama No Vengas a Casa y está en Netflix. Y bueno, esta serie se trata de una madre llamada Varí que se encuentra huyendo de un matrimonio violento. Esta chica regresa con su hija pequeña llamada Min a la vieja mansión donde ella creció, a la vieja mansión de su infancia, y allí descubren que la casa es un escenario de varios sucesos paranormales. Bueno, resulta que su hija Min desaparece misteriosamente y por ello su madre, Varí, se ve obligada a enfrentar algunas situaciones bastante macabras y bueno, y en este recorrido comienza a conocer y a develar algunos secretos del pasado familiar. Y bueno, esto la lleva a explorar una habitación oculta en el sótano de esa misteriosa casa donde suceden muchas cosas extrañas, apariciones, cosas paranormales y todo lo que ustedes puedan imaginar en una sola serie. Y esta serie me encanta porque combina el thriller psicológico, misterio, terror. Bueno, todo es aquí escalofríos, miedo, suspenso. Es buenísima, buenísima, así que la recomiendo. Si no la han visto, no esperen más. Es una serie que la verdad es que a mí me enganchó desde el momento en el que la comencé a ver. Y esto ha sido todo por hoy. Cuéntame qué te ha parecido esa historia, como siempre lo pido, ¿no? Cuéntenme qué tal les ha parecido la historia del Niño del Terror. Y no olviden seguir a las redes sociales del podcast en Twitter y en Instagram como @oscuramenteP, en TikTok como oscura.mente. Bueno, también estamos en YouTube en Oscuramente Podcast. Y si tienes una historia que quieras compartir, pues bueno, ya sabes que puedes escribirme a oscuramentepodcast@gmail.com. Y por supuesto, suscríbete en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma
donde te gusta escuchar podcast para que no te pierdas el siguiente episodio. Muchísimas gracias por acompañarme un día, una tarde o una noche más. Y nos escuchamos en la siguiente.